La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 1 de mayo. Así que estamos empezando la semana y sobre todo estamos empezando el mes de María. En este mes de María os invito de todo corazón a renovar vuestra consagración a María. En este primer día del mes de mayo celebramos la memoria de San José Obrero, que a mi modo de ver es una memoria muy importante. Primero, porque subraya la presencia y la figura de San José. Y todo lo que sea subrayar la presencia y la figura de San José es poco. Todo lo que subrayemos la presencia y la figura de San José es poco. Aquí lo tenemos, a nuestro queridísimo San José. Después, porque subraya a San José como obrero. Con lo cual hace a San José inmensamente cercano a todos los seres humanos adultos. Porque todos los seres humanos adultos tienen que trabajar. Unos en unos trabajos, otros en otros trabajos, unos de una manera, otros de otra manera, pero todos los seres humanos adultos estamos llamados a trabajar, a ejercer el trabajo. Y San José es nuestro modelo de trabajador. Y luego, porque esta memoria de San José Obrero nos permite profundizar en el misterio del trabajo humano. Que es una realidad que es importante que nosotros comprendamos y vivamos bien, puesto que el trabajo ocupa una parte muy importante de nuestro día. Y como el trabajo ocupa una parte muy importante de nuestro día, es importante que comprendamos el sentido de nuestro trabajo y que trabajemos bien. Vamos a empezar
leyendo el Evangelio, que es de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? No es ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Entonces tenemos este precioso Evangelio del cual nosotros nos vamos a quedar con una frase. ¿No es el hijo del carpintero? Así es como se conocía a Jesús, el hijo del carpintero. Y por lo tanto San José era el carpintero. San José era el carpintero y Jesús era el hijo del carpintero. Así que San José era un trabajador. Vamos a leer y a meditar un poquito la antífona de entrada y la oración colecta de la misa de hoy, de esta misa de San José Obrero. Dice así la antífona de entrada: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Aleluya. Esta es una descripción perfecta de San José. San José es dichoso porque teme al Señor. San José es dichoso porque sigue sus caminos. Y por el hecho de temer al Señor y seguir sus caminos, obtiene una bendición. ¿Y cuál es la bendición que obtiene? Comer del fruto de su trabajo, ser dichoso
irle bien las cosas. Como resultado de temer al Señor y seguir sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo. Eso le pasaba a San José. Serás dichoso, te irá bien. A San José le iba bien. No era rico, pero obtenía de su trabajo lo necesario para vivir y sustentar a su familia. ¿Qué es lo que desea un hombre sensato y santo? No desea enriquecerse con su trabajo, sino obtener lo necesario para el sustento de su familia. Y luego dice la oración colecta: Dios, creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que nos prometes. Ese es nuestro trabajo, llevar a cabo la voluntad de Dios. Ese es nuestro principal trabajo, llevar a cabo lo que nos manda. Y entonces conseguiremos los premios que nos promete. Tengo mucho interés en leer con vosotros un texto maravilloso del Concilio Vaticano II que explica el sentido del trabajo humano, que está en Gaudium et Spes número 67. Y dice así: el trabajo humano que se ejerce en la producción y el comercio de bienes y en la prestación de servicios de orden económico es superior a los restantes elementos de la vida económica, porque éstos desempeñan solo el papel de instrumentos. Es decir, los demás elementos de la vida económica son instrumentos del ser humano, en favor del ser humano. Pero el trabajo es algo más que un instrumento. ¿Por qué? Pues este trabajo, asumido por cuenta propia o contratado por cuenta ajena, procede inmediatamente de la persona. El trabajo está íntimamente relacionado con la persona humana. Por eso es mucho más importante que los demás elementos de la vida económica, porque está íntimamente relacionado con la persona humana. La persona que marca con su sello las cosas de la naturaleza y las somete a su voluntad. Esto es lo que hace el hombre con su trabajo: marcar con su sello las cosas de la naturaleza y someterlas a su voluntad. Y continúa: con su trabajo, el hombre ordinariamente sustenta su vida
y la de los suyos. Primera característica del trabajo: sirve para sustentar su vida y la de su familia. El trabajo del padre de familia, el trabajo de la madre de familia, el trabajo de un miembro de la familia, sirve para sustentar su vida y la de los suyos. Se une a sus hermanos y los sirve. El trabajo me une a mis hermanos porque trabajo junto con ellos, entonces me une a ellos y me ayuda a servirles. Mi trabajo es un servicio a mis hermanos, es un servicio a mi comunidad. Puede ejercer la caridad verdadera. En el trabajo, yo puedo ejercer la caridad verdadera. Puedo realizar el trabajo como un acto de verdadero amor. Y asocia su labor al perfeccionamiento de la creación divina. Con mi trabajo perfecciono la creación. Esto es precioso. Dios ha dado al ser humano la creación para que la cuide, para que la perfeccione. Y con mi trabajo perfecciono la creación. Más aún, mantenemos que mediante su trabajo ofrecido a Dios, el hombre se asocia a la obra misma de redención de Jesucristo. El trabajo no solo perfecciona la creación, no solo me une a mis hermanos, sino que el trabajo me asocia a la obra de la redención de Jesucristo. Con mi trabajo estoy redimiendo el mundo. Quien dio al trabajo, Cristo dio al trabajo una dignidad eminente, trabajando con sus propias manos en Nazaret. ¿Te das cuenta? Qué profunda y preciosa explicación de lo que es el trabajo humano. Y de aquí sale una consecuencia muy importante que está en el número 2428 del Catecismo. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. No olvides nunca este principio. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, mi queridísima alma contemplativa. Ora et labora. Ora y trabaja. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.